Bien, el concepto de CubeSat fue desarrollado por Robert Twiggs de la Universidad de Stanford y por Jordi Puig de la Universidad del Politécnico de California en San Luis Obispo. Entonces, esto fue desarrollado para enseñar a los estudiantes cómo desarrollar un proyecto como un satélite y tener la experiencia de un proyecto real, de forma autónoma. Eso es lo que tengo que agregar, porque las universidades han estado trabajando en satélites mucho tiempo, pero siempre auspiciados por una entidad que los financiaba en proyectos muy grandes, quizás haciendo un pequeño trozo, una cámara, un instrumento o un módulo de los subsistemas de un satélite. Pero con los CubeSats la idea era desde el principio al final, desde el diseño hasta el lanzamiento y operaciones de un satélite real y sobre todo a bajo coste. Entonces, básicamente la idea era aprender haciendo. Entonces, este es el Opal, que como ven, 23 kilos, y estos eran los primeros picosatélites que se enviaron. No tiene nada que ver con el CubeSat que vemos aquí. Este fue, digamos, estos eran proyectos de estudiantes, pero siempre dentro del satélite Opal, que era del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Entonces, también tenían la Aerospace Corporation, que es una empresa muy grande en California, en Segundo California, que los ayudaba a hacer el CubeSat. Entonces, los estudiantes participaban, ¿ok? Participaban, no eran dueños de su satélite, tenían que estar bajo grandes restricciones, tanto financieras como de proyecto, como de fechas, etc. Entonces, aunque participaban de forma real en proyectos, no tenían control sobre él. Entonces, pero este satélite, y lo menciono porque es importante porque dio la viabilidad de las misiones de picosatélites. Los 4 satélites que se lanzaron desde este satélite funcionaron y operaron perfectamente. Entonces, fue viable. En este momento, en 1999, perdón, a ver si recuerdo bien, sí, en el 99, se diseñó este satélite, se lanzó a principios del 2000. Fue en ese momento que se dijo, un picosatélite tiene sentido. ¿Okay? Hasta entonces, y todavía se sigue pensando que entre más grande mejor, pero hay cosas que los pequeños pueden hacer. ¿Bien? Otra cosa que logró el Opal fue el proceso de lanzamiento, no de lanzamiento, de despliegue en órbita. Es decir, este satélite se puso en órbita con un cohete, un vehículo de lanzamiento, estuvo en órbita y ya dentro de su órbita, el Opal desplegó los microsatélites. Entonces, el sistema que utilizaron sigue siendo en la actualidad el método para poner satélites en órbita. Entonces, es esta, la llaman la vaina, que van metidos aquí. Este es el equivalente a 3 CubeSats. O sea, que son 30 centímetros, dentro son 30 centímetros. Los CubeSats van metidos ahí y se van lanzando, uno por uno, al espacio, a la órbita que lleva el satélite madre, digámoslo así, o la carga útil principal. Entonces, este es el estándar que se sigue utilizando. Hay muchas variantes de este. Como sabemos, ahora también se lanzan desde la Estación Internacional Espacial, tanto Japón como Canadá, programa así, la India, o sea, prácticamente todos los países que tienen acceso al espacio independientemente, son 7, lanzan CubeSats, ¿vale? Entonces, cada uno tiene una versión similar a esta vaina de lanzamiento, pero se originó en el Opal. Bien, el mérito del CubeSat vino después, que fue estandarizar el CubeSat. Con esto se lograba reducir costos, sobre todo porque la vaina esta tenía unas dimensiones muy específicas y si uno quería lanzar su CubeSat, tenía que ser compatible con estas dimensiones. Entonces, el señor Twiggs, el profesor Twiggs de la Universidad de Stanford, desarrolló este estándar. Entonces, estas dimensiones son las que tienen que cumplir todos los CubeSats. Como he dicho antes, tenemos varios modelos, pero esta es la unidad básica. Entonces, se facilita la puesta en órbita, el despliegue de los CubeSats, y
se garantiza una seguridad a la misión principal. Hasta la fecha, las misiones que llevan CubeSat son misiones principales, un satélite grande que comparte su vehículo de lanzamiento con varios CubeSats. A veces, por ejemplo, con los lanzamientos, el primer lanzamiento de prueba que se hace con un lanzador, por ejemplo, el Falcon o el Vega, se lanzan CubeSats. Como no van con carga útil, se lanzan un montón de CubeSats y se despliegan. Entonces, la ventaja es que con esta vaina se les da garantía al lanzador de que no va a haber ninguna interferencia dañina y se reducen costos porque hay un estándar. Bien, entonces, como mencionaba, hay varios satélites. El Peapod puede albergar un solo satélite de 3 unidades, que sería 10 por 10 y 30 centímetros de largo, o una combinación de entre uno de una unidad y dos de 2 unidades, etcétera. Pero la masa y las dimensiones escalan. Es decir, una unidad, les había mencionado que era 1 kilo 300, bueno, 1 kilo 1/3, y las dimensiones de 10 por 10 por 10. Entonces, si tenemos, verán en la presentación que hablo a veces de 2U, 6U, 12U, 16U, se basa en que son combinaciones de esos 10 centímetros cúbicos, o, bueno, un cubo de 10 centímetros, mejor dicho, distribuidos. Entonces les mencionaba que habían otras versiones, la Politécnica de California, que es la que más se usa, es el Peapod. Hasta la fecha, 90% de los CubeSats han sido lanzados con ellos. Luego Toronto, la Universidad de Tokio y hay una en la Universidad de Alemania, han hecho estos lanzadores similares. Sobre todo la Universidad de Tokio, el Peapod es el que se usa en el Kibo, en el módulo de la Estación Internacional Espacial para lanzar CubeSats. Bien, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuáles son los objetivos del CubeSat? Bien, primero, que los estudiantes sean los dueños del proyecto desde el principio hasta el final, que se desarrolle en un tiempo medio de 1 a 2 años. Es decir, que ahora con dinero se puede ir a una tienda online, comprar todos los componentes de un CubeSat, puede salir bastante caro, y montar el CubeSat en un par de meses. ¿Okay? Así hemos evolucionado, pero el costo va a ser muy alto. Claro, también se aprende menos. La idea es, y lo que hacen las universidades, es desarrollar. Todo lo que se haga, desarrollarlo. Entonces, estos 2 años sirven para desarrollar todo. ¿Vale? Algunas cosas se pueden comprar, algunas cosas son estándares. Esta estructura es muy similar a una estructura que se llama Pumpkin, porque la empresa se llama así, Pumpkin, y que se pueden encontrar los diagramas CAD online de forma gratuita, y se puede o imprimir o maquinar en aluminio. ¿Va? El costo en ese momento aproximado era de $100,000. ¿Vale? Ese era, digamos, el objetivo a alcanzar, que estuviera por debajo de los $100,000, incluido el lanzamiento, para que estuviera dentro del presupuesto de una universidad americana. Porque un proyecto así no... tendría que ser un proyecto muy grande y no de 2 años para obtener esa cantidad de financiación. 2 cosas. Hasta ahora, en los cursos, les han dicho cómo desarrollar subsistemas para que sean robustos en el espacio, para que tengan una coherencia, que formen un sistema, que funcionen, que se mantengan con larga vida en el espacio, satélites de 25 años o más, funcionando. El CubeSat es todo lo contrario. ¿Okay? El CubeSat, por su bajo costo, la idea es probar nuevas tecnologías. Lo segundo es tratar de hacer ciencia con ellos. Entonces, más o menos, para hacernos una idea, el 70% de los CubeSats hasta ahora han sido demostradores tecnológicos. ¿Qué significa eso? Pues voy a probar un sistema de comunicación distinto. Voy a usar la banda S en lugar de otra banda. Voy a usar un sistema de control de actitud, como han visto, es un sistema muy importante en el satélite. Pues voy a probar uno, lo voy a miniaturizar y lo voy a probar en un CubeSat. ¿Garantía de éxito? Ninguna. Lo voy a probar. ¿Okay?
y un largo etcétera de tecnologías que se han probado en CubeSats, y algunas han llegado a los satélites grandes, como las IMUs, las unidades de medición de inercia. Esas fueron probadas primero en los CubeSats para determinar la actitud del satélite. Luego, versiones mejoradas y más robustas han llegado a los satélites grandes. Pero digamos, estos eran los 3 objetivos en mente para el proyecto CubeSat. Corta duración, bajo coste y sobre todo probar nuevas tecnologías. Dentro de esa filosofía, esos tres objetivos definían mucho de cómo hacer el diseño del CubeSat. Entonces, uno de los componentes, y sigue siendo uno de los más caros, son los paneles solares. Entonces, como ven, los CubeSats normalmente llevan los paneles solares sobre las paredes, especialmente los 1U. Veremos otros ejemplos más tarde. Estos paneles solares siguen siendo el componente quizá más caro y es muy difícil de fabricar en universidad, entonces normalmente se tiene que comprar. Entonces, son bastante caros. Entonces, reducir su tamaño y aumentar la eficacia es indispensable. Entonces, también los instrumentos que pueden caber en un CubeSat son muy reducidos. El diseño tiene que estar completado en menos tiempo. También tenemos el beneficio de que las pruebas las hacemos en lugares más reducidos. O sea, podemos tener una cámara de vacío para probar nuestro CubeSat en nuestro laboratorio, o un horno para probar la térmica. No tenemos que hacer el uso de los laboratorios de ESTEC, por ejemplo. Y obviamente son muchísimo más fáciles de transportar. O sea, no sé si les ha mostrado algún vídeo de cómo cuando se termina un satélite se empaca y se manda al sitio donde se lanza. Es tal vez la fase más complicada, porque se saca de un cuarto limpio, se empaqueta en una atmósfera protegida, se mete en un camión que se lleva a en un camión que lo lleva a un aeropuerto donde está uno de estos Super Tupolev, donde se mete llega hasta Kourou al lugar de lanzamiento y se saca. Entonces, en cambio, el CubeSat se mete en una maletita con mucha esponja y se lleva. Entonces, es otra reducción de coste. El número de opciones de diseño está limitado. Como han visto en los satélites grandes, todo está abierto. O sea, se tiene que optimizar el satélite. Aquí ya nos dan varias cosas hechas y en parte es bueno y malo. Una cosa es que no tenemos que quebrarnos la cabeza pensando en la estructura. Ya está. El tamaño, ya está. La masa, ya está. O sea, no tenemos más restricciones que esas. Ya vienen dadas. Otra cosa, en los satélites normalmente, especialmente en ciencia, la payload, la carga útil, el instrumento, es el que dicta todas las reglas. Y la plataforma es la que se tiene que adaptar. Cuánto voltaje, qué tamaño, etcétera, ancho de banda, todas esas cosas se tiene que adaptar la plataforma a la carga útil. En los CubeSats es al revés. Yo tengo un CubeSat, esto es lo que te puedo dar, tú metes ahí lo que quieras, pero tiene que encajar en potencia, en tamaño, en masa, etcétera. Entonces es la plataforma, el CubeSat, el que dicta las restricciones sobre la plataforma. Perdón. Sino desarrollo de un mercado. Como les comentaba, ahora hay tiendas online, mencionaré algunas, donde uno puede comprar el CubeSat desde la nada. Aproximadamente yo hice el ejercicio y sale como en $300,000. El comprarte el CubeSat, más montarlo, y ya estaría listo para lanzar. Son componentes que tienen cierta certificación para el espacio y cosas así. Pero todos esos componentes fueron desarrollados por universidades. Entonces, se convirtieron en proveedores. Porque si no existía un componente, se inventaba o se modificaba. Bien, ahora construyamos un CubeSat. No todos son tan feos como estos que traje. Este es un CubeSat de pruebas. Está metido en una esfera porque lo que queríamos hacer era hicimos, mejor dicho, una air bearing, que se llama, es una mesa de aire, donde hay un flujo laminar de aire alrededor de la esfera
y el satélite podía controlar los 6 grados de libertad. Entonces, básicamente es un CubeSat para probar un sistema de corrección de actitud con volantes de inercia, son pequeñitos. Es desde un estudiante, entonces, por eso está así. Pero fue un proyecto de 6 meses. Entonces, yo creo que para el tiempo está bastante bien. Anécdota. Cuando se fue el estudiante, se fue a Tokio a estudiar. No, se fue a París, a Toulouse, perdón, que está una de las escuelas aeroespaciales más importantes de Europa. El día que se fue, nosotros probamos el sistema que dejó hecho y lo rompimos. Literalmente lo rompimos. O sea, explotó, la mesa de aire se rasgó. Efecto, se fue en el estudiante, ¿no? Nos dejó. Pero bueno, el CubeSat sigue funcionando. Bien, entonces ahora vamos a seguir un poco la dinámica de ver cada subsistema de un satélite real que ustedes ya vieron en estos días y vamos a adaptarlo a la versión CubeSat. ¿Vale? Entonces, las restricciones del CubeSat, dimensiones físicas y masas, la potencia que generan las placas solares limita mucho lo que se puede hacer. Entonces, hay que aumentar la eficiencia de los materiales a utilizar y tratar de poner más placas solares. ¿Vale? La órbita del CubeSat, que se recuerdan, es uno de los factores importantes de una misión. Dependiendo de la misión, yo escojo la órbita. Aquí no. Aquí, como nos llevan, como en la autoestopista, ¿no? Un CubeSat es una autoestopista que se para en la carretera a Santander y pide. No digo, yo voy a Bilbao, no, lo siento, yo voy a Santander. Si te quieres, te subes y si no, te quedas. Pues lo mismo es el CubeSat. Y hay gente que se ha quedado, ¿eh? Hay CubeSats que esperan una oportunidad de lanzamiento que se adapte mejor a su misión. Pero en general, nosotros, o sea, la gente aprovecha la oportunidad, ¿no? Entonces, la órbita va a ser determinada por quien nos lleve. ¿Okay? Entonces, lo podemos pensar como es un dolor de cabeza menos. ¿Okay? Tal vez no sea la más eficiente para nuestra ciencia, pero es mejor que nada. Bien. El CubeSat va a ir dentro de este pivot, de esta vaina de lanzamiento, entonces va a ir protegido. Recuerden que del entorno espacial, del entorno que va a vivir un satélite, la fase más dura, la fase más terrible que va a sobrevivir un satélite es el lanzamiento. Luego en el espacio pasan cosas, pero el lanzamiento, las vibraciones que ocurren durante el lanzamiento es lo peor. Entonces el CubeSat va a ir protegido. Entonces no nos tenemos que preocupar tanto. Hacemos nuestro análisis de vibraciones, pero no es tanto. El sistema de comunicación, veremos las frecuencias y la velocidad de transmisión de datos también están, por ahora, limitados. Bien. Todo esto, todas estas restricciones que tenemos, una de las conclusiones es que la vida del satélite es muy corta. Estamos hablando de satélites de 6 meses, 1 año, no por problemas de que se destruya o cualquier cosa, sino porque potencia, degradación de los paneles solares, las baterías, algún fallo, y sobre todo porque no tenemos, normalmente en esos 10 centímetros no podemos meter muchos cohetes, entonces vamos a perder órbita. Entonces nos tenemos que preocupar de 6 meses. ¿Okay? Otra cosa es porque no vamos a usar materiales certificados para espacio, no vamos a hacer pruebas, eso es lo que encarece tanto un satélite. Yo siempre pongo el ejemplo de que estos amplificadores operacionales, si alguno tiene experiencia con eso, los OPAM 77, que son los de andar por casa, que se usa para todo, estos amplificadores operacionales, pueden costar, creo que 5 por 2 euros. Si viene certificado para espacio, cuesta 1.000 euros cada uno. Y es un chip así. Lo que pasa es que se tuvieron que quemar 1.000 o más para garantizar que para decirnos, lo más probable es que te sobreviva. Porque nadie da garantías, es solo la probabilidad de fallo. Entonces, la probabilidad de fallo es muy baja. En los CubeSats, la probabilidad de fallo es regular, tirando a mal. Bien. Entonces, lo bueno de esto es que como sabemos que va a vivir 6 meses, podemos meter componentes cuya supervivencia a la radiación no está determinada.
Entonces, podemos meter componentes que no se han utilizado nunca en espacio, como la SIMU, o alguna cámara diseñada para un iPhone o para un Android. Entonces, esos instrumentos, que pueden ser innovadores en algún sentido, por su tamaño también, los podemos meter en el CubeSat. ¿Okay? Obviamente, si hay muchos, podemos hacer un pequeño estudio entre cuál utilizar, cuál ha sido mejor, experiencia de otros fabricantes de CubeSat, de otras universidades que hayan hecho su CubeSat, y dice, mira, nosotros hemos logrado con éxito usar esta IMU. Entonces, yo voy a usar, mi interés no es la IMU, es otra cosa. Entonces, utilizo esta IMU que hace que ha sido volada con éxito. Bien, la órbita, como había dicho, no la sabemos, nos la van a imponer. Entonces, desarrollamos el satélite sin saber siquiera la órbita, ¿okay? Ni las condiciones de lanzamiento, ni las condiciones iniciales, ni nada de eso. Tengo unos colegas en Costa Rica que acaban de lanzar con la, bueno, no, lanzar no, han puesto en la Estación Internacional el 2 de abril su CubeSat y todavía no se los han lanzado. Y decían, ¿y cuáles son las condiciones iniciales? Pues ya te las dirá el astronauta cuando los lance, pero hasta entonces no sabrán. Estas las ground tracks, las huellas que deja un satélite. Este es un satélite de la Universidad de Liege en Bélgica. Entonces, bueno, pues le ha tocado esta órbita. Bien, materiales, la estructura. Como les decía, la estructura viene dada también. Hay muchas estructuras que están online, que uno puede bajar o comprar o hacer los planos. Entonces, normalmente, y en el estándar de CubeSats, se pide que esté fabricado en aluminio, normalmente el 70-75. Si hay que hacerle esto es una recomendación mía, hay que hacerle un recubrimiento de alodina para que no se oxide el aluminio. Pero bueno. Esta es una imagen de un satélite que desarrollamos, de una estructura, mejor dicho, que desarrollamos en la Universidad Europea, haciendo una combinación de materiales de fibra de carbono con aluminio. Entonces, esto no cumpliría el estándar, pero los estándares, especialmente para los CubeSat, están para romperlos, ¿no? Pues, si nosotros podemos promover esto, sería un objetivo del CubeSat, sería poner esta estructura en el espacio y ver cómo se comporta, porque es un demostrador tecnológico. Entonces, cumplimos con el objetivo de CubeSat, aunque no cumplamos con los estándares. Hay un procedimiento que se llama waiver, o que nos levanten la penalización o la restricción de usar aluminio, por ejemplo, solo aluminio. Entonces se presenta ese ante la comunidad CubeSat, se acepta o no, la seguridad, etcétera. Sobre todo la seguridad de la carga útil que paga el lanzamiento. Perdón, les mencionaba de las 6 unidades, 2 unidades y mayores. La NASA, que veremos más adelante, está diseñando un nuevo estándar de 6 unidades para usarlo como base de misiones pequeñas. ¿Okay? También hay modelos que se pueden imprimir en 3D. Esto es una impresión en 3D que hicieron mis estudiantes. Me la regalaron. Porque está muy bien. Ellos tenían que hacer un proyecto de un sistema de control de actitud para un satélite y tuvieron la idea de ponerlo en la estructura y les funcionó. Entonces, se puede imprimir. Los sistemas de potencia. Vale, ya lo habíamos hablado. Un CubeSat puede ir con baterías, por ejemplo. Va a durar lo que dure las baterías. Un ejemplo, por ejemplo, fue Rosetta, su módulo Philae, aunque llevaba paneles solares, llevaba baterías para cumplir los objetivos de la misión, porque no se sabía exactamente las condiciones de iluminación. Entonces, el satélite iba a funcionar con baterías. Pues hay algunos CubeSats que han volado solo con baterías. Normalmente llevan paneles solares y baterías secundarias para recargar. Pero, como les comentaba, este es el componente más caro que hay al fabricar un CubeSat. Y no es algo que podamos hacer en laboratorio. Otra cosa es que son malos. O sea, tiran más o menos, no llegan a 5 voltios
y entonces hay que hacer bastante control dentro para ajustar el voltaje que producen las celdas solares a lo que necesita nuestro sistema. Entonces, hay un trabajo ahí que es necesario. Bien, los paneles solares han evolucionado. Este es un prototipo con paneles solares desplegables. Normalmente los satélites que están con 3U están probando esta opción. Hay más opciones. Estos son todos prototipos, pero algo muy similar a esto ha volado, donde se despliegan los paneles solares. Lo que pasa es que esto implica que tenemos que tener un control de actitud, porque tendríamos que orientar el satélite de tal forma que los paneles solares apunten al sol, ¿verdad? En cambio, en el CubeSat, como lo cubrimos todo con paneles solares, alguno caerá. Bien, sistemas de control y determinación de actitud. Los primeros CubeSats utilizaban sistemas pasivos únicamente. Normalmente, pues la fuerza que nos domina en el espacio es pues el drag atmosférico y el campo magnético. Entonces, el campo magnético, como da una cierta estabilidad, lo que se hace, bueno, se sigue haciendo, se pone un imán en el centro del CubeSat y ese sirve para dar cierto alineamiento con el campo magnético, y se han agregado barras de histéresis, estas barritas, que se ponen simétricamente opuestas al imán, que estaría en el centro, este imán rojo estaría en el centro, y las barras de histéresis, como ven, están en las paredes. Y eso lo que hace es que es un material que cuando siente un campo magnético que se desvía, trata de recuperar su forma, digamos, o sea, su campo magnético inicial, y entonces evita perturbaciones. No funciona muy bien, pero dentro de lo que cabe son súper ligeras y básicamente no cuestan nada y permiten ajustar un poco el control. Nuestro satélite va a girar como loco, pero va a estar alineado al campo magnético. Entonces, para tomar fotos, mejor no, porque van a salir movidas, pero para otras aplicaciones, como un sensor de plasma, funcionaría perfectamente. Hay otros sistemas activos que se están empezando a usar, como los volantes de inercia, las reaction wheels, que utilizamos en este experimento. Lo que pasa es que son muy pesadas, porque tenemos una relación entre la masa de la reaction wheel y la masa del satélite para poderlo mover, ¿no? Entonces, para que el momento de inercia se mantenga, y cuando yo hago girar la reaction wheel, el satélite gira en el sentido contrario y lo pueda orientar. Entonces, el peso es una restricción. Si aumentamos de unidades a 3U, por ejemplo, ahí podría funcionar. De hecho, se utilizan en ellos. Y los magnetotorques, que son básicamente barras ajustables en su campo magnético para alinearlo con el campo magnético terrestre, de tal forma que el satélite apunte siempre al nadir, o sea, hacia la Tierra. La computadora de a bordo, el ordenador de a bordo, normalmente se utilizan, esto debería ser como Texas Instrument, es un sistema tipo MSP430, que es un sistema que creo que cuesta 35 euros, que es un microprocesador. Normalmente ahora se están utilizando tipo ARM, también de Texas Instruments o de otros fabricantes, y de hecho se puede usar cosas más comunes como el Arduino. De hecho, hay un satélite que es este es el esquema del ArduSat. Como ven, aquí está el Arduino con sus sensores. Aquí el Arduino es la carga de prueba. Es decir, se lanzó este satélite, o se piensa lanzar este satélite para probar si el Arduino funciona en el espacio. Hay otras cosas como los Texas Instruments que ya han sido probadas en el espacio y que son muy económicas. La comunicación, como les decía, está bastante restringida. Normalmente, al inicio se utilizaba UHF y VHF. Son frecuencias abiertas, estándares, que se usan para la comunicación de radioaficionados. Entonces, hay que tener una pequeña licencia de radioaficionado para poder transmitir, pero las bandas están bastante delimitadas. Son muy ruidosas porque mucha gente las utiliza, los aviones, etc. Entonces,
Están un poco saturadas, pero se puede utilizar. Como siempre, el CubeSat trata de innovar y ha empezado a utilizar bandas L, S e incluso la banda X, que estaba limitada para ciencia. Entonces ya se están haciendo pruebas, muchas de ellas auspiciadas por la ESA, donde se le ha dado contratos, por ejemplo, esta era una empresa GomSpace en Dinamarca, para hacer un sistema de comunicación en banda S. El control térmico es pasivo. Es difícil poner un control térmico activo porque va a consumir mucha potencia y eso es de lo que nos falta. Entonces, normalmente lo que se hace es mantener la estructura, cualquier cosa que genere calor, hacer un link o un enlace térmico hacia la estructura exterior del CubeSat. Entonces, con eso se logra mantenerlo entre menos 30 y 10 grados, que es suficiente para los componentes. Recuerden que las baterías son las que peor lo llevan en cuanto a temperatura, pero sobreviven en estas condiciones. Entonces, se puede hacer el análisis térmico para ver. Es algo que se puede hacer en local. La propulsión. Bueno, la propulsión originalmente estaba totalmente prohibida en los CubeSats por el problema que podía causar al satélite que pagaba el lanzamiento, ¿no? A la carga útil principal. Llevar gas dentro es peligroso, puede explotar o puede ser inestable o cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, se está viendo que los CubeSats son ya un satélite por sí mismos, que tienen una misión en sí. Entonces, se están haciendo experimentos para proveer de propulsión a los CubeSats, una propulsión miniaturizada, por ejemplo. Entonces, estos dos ejemplos que pongo aquí, el CanX-2 y el MEPSI, el MEPSI era un CubeSat que llevaba componentes que son, ¿cómo le llaman? Los MEMS, que son los componentes mecánicamente, o sea, componentes eléctrico-mecánicos miniaturizados. Básicamente son como en un material hacer crecer un engranaje, por ejemplo, ¿no? Y que ese engranaje se mueva. El vibrador de los móviles es un MEM. ¿No? Es un chip, que dentro del chip van cosas mecánicas que se mueven. Y estos dieron la propulsión, utilizaron propulsión de gas frío. El ejemplo que pongo en la imagen es uno de gas caliente, de freón caliente, para hacer propulsión. Y de hecho, el MIT está desarrollando pequeñas agujas derivadas de los propulsores de Shannon, de los satélites grandes, que básicamente es lo que hace esto, es inyectar un pequeño plasma, digamos los grandes, los de Shannon, los sistemas de propulsión, inyectan el plasma que se carga y el gas se vuelve volátil y sale, y esa es la propulsión. Entonces ahora lo que están haciendo en el MIT son unas pequeñas agujas que llevan el gas dentro, o el plasma, y sueltan el plasma ellas mismas. Entonces cada una de estas agujitas es un motor en sí mismo. ¿Vale? Entonces ha miniaturizado bastante, todavía está en fase de pruebas. Bien, los usos. Esto es un poquito más interesante. No lo voy a hacer muy extenso porque la parte de educación es la que más nos interesa y ahí voy a incidir un poco más. Entonces, como habíamos dicho, un demostrador tecnológico, observación de la Tierra, investigación en la ionosfera. Por ejemplo, el demostrador tecnológico y la investigación de la ionosfera no requieren un sistema de control de actitud muy preciso. Pueden volar, digamos así, tranquilamente, sin mayor apuntado. La observación de la Tierra depende de qué tratemos de observar, necesita un mejor apuntado. Los efectos del entorno espacial en sistemas biológicos, se ha hecho bastante sobre virus, porque es una alternativa a volar en la Estación Internacional Espacial, ¿no? Es subir mi experimento biológico en un CubeSat. Especialmente si es algo muy peligroso, mejor que esté ahí y no en la ISS. Efectos de la radiación sobre la tecnología, es decir, cualquier componente nuevo que quiera utilizar, lo pongo en un CubeSat y pruebo qué tan resistente es al entorno espacial. Astrofísica y quizá exploración interplanetaria. Y yo llevo un poco con la idea de que esto es posible. Las limitaciones están en la potencia. Ya, por ejemplo, imagínense una misión a Júpiter.
el nivel de radiación solar a la distancia de la Tierra son unos 1.350 vatios por metro cuadrado. Esa es, digamos, la densidad de radiación solar que tenemos en la Tierra. En Júpiter es aproximadamente 30 vatios por metro cuadrado. Entonces tendríamos que multiplicar por 50 el tamaño de los paneles solares de un CubeSat si está volando alrededor de la Tierra, si queremos que vuele alrededor de Júpiter. Es inviable. Pero los CubeSats dan algunas ventajas. Por ejemplo, uno de los problemas de Júpiter, hablo de Júpiter porque es un caso que estamos visitando ahora mucho y llama mucho la atención por sus lunas. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea va a explorar el entorno de las lunas de Júpiter, las principales. Entonces va a ir a Europa, a Ganímedes y a Calisto. Europa es la que está, digamos, la segunda más cerca. Io no la vamos a contar, pero es la segunda más cerca a Júpiter. Y el entorno es tan duro, tan tremendo, que el satélite solo hace flybys. Creo que 2 están programados. Entonces se acerca, toma fotos, hace sus análisis, pone todos los instrumentos a funcionar y se aleja. Y luego se vuelve a acercar. Haciendo un símil, digamos, la vida del satélite se acorta a la mitad después de haber hecho eso. O sea, así de terrible es el entorno. ¿Qué ventajas tendría un CubeSat con eso? El tamaño reducido. Una de las cosas es que la radiación, tenemos que poner un escudo, y el escudo es algún material. Y entre más espesor tenga el material, mejor escudo es. Lo que pasa es que, por ejemplo, un panel de aluminio de 1 milímetro, básicamente es transparente para los protones y los electrones del espacio. Lo van a atravesar. A 2 milímetros, pues va a parar los más energéticos de 1 megaelectronvolt, por ejemplo. No van a penetrar, no van a pasar el aluminio. Pero poner un shielding de 4 milímetros para un satélite grande implicaría casi duplicar el peso. Entonces es inviable. Pero en un CubeSat no. En un CubeSat podríamos tener placas de 4 milímetros, porque al final, pues bueno, no sería un 1U, sería tal vez un 3U, pero es algo asequible, no va a aumentar tanto el peso. Entonces, esa sería la posible ventaja de un CubeSat alrededor de una de las lunas de Júpiter, digamos Europa. Cuando pase JUICE, lo lanza, lo deja en órbita y lo que sobreviva. ¿No? O sea, son satélites que están hechos para eso, para hacer demostración. Otra ventaja es, otro requisito que necesitaríamos buscar una solución es el sistema de potencia. ¿No? Habíamos hablado de que aparte de resistir el entorno, tendríamos mucha menos iluminación solar, por tanto tendríamos necesidad de otra fuente de potencia. Hay trabajos en desarrollar fuentes alternativas. Nosotros estábamos trabajando en un motor Stirling, si se recuerdan de ese motor térmico, y combinarlo con materiales piezoeléctricos para ver si podemos generar suficiente energía, acumularla y utilizarlo, porque lo bueno es que el entorno de Júpiter, vamos a tener a Júpiter de un lado y a Europa del otro. Entonces vamos a tener un lado más caliente, muchísimo más caliente que el otro, y podríamos usar el Stirling. Bien, este es el satélite de Guatemala que están desarrollando, que se lanzará en el 2019, y es un satélite bastante ingenioso porque determinaron que el lago, uno de estos lagos que tiene Atitlán, está muy contaminado por la presencia humana en la orilla. Entonces se ha llenado de cianobacteria. Entonces básicamente si uno ve la imagen de satélite en un cierto filtro, el lago donde hay cianobacteria se ve naranja. Entonces ahora mismo está prácticamente en la totalidad naranja. Entonces tomar imágenes en 2 filtros, alternándolos, pueden determinar de dónde están las fuentes de cianobacteria, la contaminación, controlarla. Entonces es lo que pretenden hacer, monitorizar esa contaminación, claro, no solo para su lago, sino que para toda masa de agua. Hay mucha contaminación de este tipo, sobre todo en lagos donde vive gente alrededor. Este es la familia de CubeSats EM1. Como ven, son CubeSats de 6 unidades que ha desarrollado la NASA, está desarrollando la NASA para ponerlo como misiones. Ahora mismo tienen el BioSentinel, esos son los asteroides cercanos a la Tierra,
y el Lunar Flashlight. Entonces son misiones propuestas de la NASA para usar CubeSats. Claro, ya son 6 unidades, ya es un satélite, un nanosatélite. Y han puesto este reto para todas las universidades y todas las instituciones de desarrollar CubeSats. Ellos han hecho lo suyo, pero piden que se haga esto, ¿no? Una investigación científica en estas áreas: biología, objetos cercanos a la Tierra, basura espacial, astronomía o monitorización del clima espacial. Demostradores tecnológicos, normalmente es el 70% de los CubeSats, en propulsión, potencia, radiación, del despliegue de velas solares para propulsión alternativa, o incluso la prueba de celdas solares más innovadoras. Hay una lista un poquito más larga que la que tengo aquí. Básicamente la NASA está muy interesada en Deep Space, en tratar de encontrar alternativas de potencia y propulsión y de comunicación cuando las misiones van más allá de Marte, por ejemplo. Bien, en la estación terrena, no sé si han tenido la oportunidad de visitar ESAC. Arriba de este edificio tenemos la estación terrena de la ESA. Esta es una imagen, gracias a este libro, de... ¿cómo se llama? Space Missions Analysis and Design. Y digamos, son los bloques de una estación terrena. Tenemos el rotor con las antenas. Una antena está en recepción, la otra está en transmisión. Como ven, una es de UHF, la otra es VHF. Sistema de amplificación, un transreceptor, algo que la convierte en una señal que puede ser analizada por una computadora. A veces esto suena un poco complicado. Lo cierto es que no, bueno, tiene su complicación, pero no lo es. Esta es la estación terrena que tenemos aquí arriba. Como ven, se parece mucho al dibujo. Esta es la antena UHF, esta es la VHF. Tenemos el rotor, un preamplificador, tanto para transmisión, bueno, en transmisión se cortocircuita, en recepción es el preamplificador, baja la señal y, bueno, esta es más o menos la estructura que tenemos. En la planificación de la observación, tenemos aquí estos relays. Lo que hacen es escoger la frecuencia, la antena que va a funcionar como transmisor o receptor. Nosotros usamos lo que se llama el Software Defined Radio. Antes las estaciones terrenas utilizaban los de las estaciones de radio de amateurs, que son muy costosas, están alrededor de los 1.500 una buena. Este aparatito cuesta 125 euros y da las mismas prestaciones y es de hecho un poco más versátil. Entonces lo que se hace es configurarlo por software. Este preamplificador, como ven, está hecho aquí en gran parte. Son alrededor de 100 euros. Esto ya es comprado, pero son amplificadores de radio que no son muy costosos. ¿Okay? Entonces, la idea es que esta estación terrena la hemos desarrollado aquí en la ESA como un modelo de bajo costo. Si alguien quiere ir a comprar a una de estas tiendas de CubeSats, puede comprar por $50,000 su estación terrena. Esto, montado completamente, sale por debajo de los 4.000 euros. Es un factor 10 de ahorro. Otra ventaja es que estaciones terrenas de CubeSats hay por todo el mundo y es una comunidad muy abierta. Entonces, no es necesario tener una estación terrena para tener un CubeSat. Ni tampoco es necesario tener un CubeSat para tener una estación terrena, porque nosotros no tenemos CubeSat todavía, pero podemos dar servicio. Entonces, estos son algunos de nuestros clientes: el satélite de Guatemala, que ya nos contactó; Irazú, que está a punto de ser lanzado desde la Estación Internacional; la Politécnica, ya le proveímos servicio porque lanzaron su CubeSat y nos pidieron que lo buscáramos porque habían perdido la señal. Lo encontramos, pero lastimosamente se perdió el satélite, dejó de funcionar por un problema en el sistema de potencia. Con el control térmico, que les dije que el control térmico activo no es muy buena idea en un CubeSat. La Universidad de Kentucky, y esta es una universidad, un CubeSat noruego o finlandés, ya no recuerdo, alto. Debería haber dicho escandinavo y hubiera quedado bien. Esta es nuestra estación terrena, que está aquí en otra habitación.
Como ven, es una computadora normal y corriente, no necesita nada. El software que utiliza es gratuito. Este software de aquí es un predictor de órbita para poder decir cuándo va a pasar un satélite por encima de nosotros y que el contacto sea posible. Además, tiene la ventaja de que no sé si lo notan muy bien, es el controlador del rotor, está conectado con este programa y entonces le dice cómo seguir la señal. Esto se puede construir en casa, digamos. Esto es un proyecto de electrónica para chavales de instituto. Es factible. Entonces, la conexión es muy sencilla. Se determina que hay un contacto, se determina el tiempo, la posición a la que va a pasar en elevación y azimut, y el CubeSat, la antena, perdón, lo sigue. Lo va siguiendo. Y este otro de aquí es un software que traduce básicamente la señal que viene del SDR en una señal de audio que podemos grabar. Entonces, esa señal la procesamos y ya podemos generar cosas un poquito más interesantes. Esta es una señal de un CubeSat detectada con nuestra antena, que básicamente, como los CubeSat, bueno, a veces se usan para cosas menos científicas, lo que hace es un relé de comunicaciones de radioamateurs. Entonces, lo que estamos oyendo son comunicaciones reales de gente que se contacta con el satélite y el satélite hace un relé de esa señal. No es necesario, pero es bonito. Entonces, como un experimento, es interesante. Les quiero mostrar. Este es el SDR, ¿vale? Una versión más barata, 25 euros en una página online que empieza por ahí, acaba en Amazon. Y con esto podrían detectarlo, ¿vale? Una pequeña antena que se puede construir en casa, se puede detectar un CubeSat o un Meteosat y bajar una imagen meteorológica directamente en casa para ver si va a llover o si está lloviendo en Inglaterra, que seguramente sí. ¿Okay? Esto es un SDR, ¿no? Se enchufa al USB y ya está. Educación. Esto es lo que nos interesa. Como les decía, mi objetivo es que de aquí salgan, pasen por alguna tienda electrónica y compren las cosas necesarias para hacer un CubeSat. Es factible, se puede hacer. Aquí les dejo esta página web, que es un proyecto de open source. Aquí están todos los diseños de los subsistemas para construir un CubeSat, ¿vale? Una unidad. La payload es de ustedes, o sea, ustedes se la tienen que pensar, los estudiantes tienen que venir con alguna idea. Pero en esta página, el LibreCube, pueden encontrar todos los paneles solares. Si ven alguna similitud con el satélite de Guatemala, es cierto, porque han copiado muchas cosas de ahí. Entonces, claro, los paneles solares, como les digo, siempre es la parte difícil, pero todo lo demás está aquí, la estructura. Entonces, todo. Cuando digo todo, están los archivos CAD, los archivos de los circuitos, todo para construirlo. De hecho, esta es una placa de comunicación sacada de LibreCube. Es un diseño abierto que estamos probando aquí para ver qué tal va. Esta placa, 10 de ellas costaron 5 euros más 6 euros de envío desde China. O sea, 11 euros por 10 de estas. Vale. ¿Más o menos ahí? Bueno, es una cosa bastante sencilla, de buena calidad. Para 11 euros nos ha salido muy barato. Los componentes, esto es otra cosa, suman unos 100 euros. Entonces, para hacer una tarjeta de comunicación que si van a la tienda de CubeSats les va a costar como 2.000 euros, se puede fabricar por 120. ¿Okay? Aquí se aprende mucho más. Garantizado. Y echando a perder, más aún. Entonces, por eso se compran 11 o 10. Bueno, aquí, 80 euros más la placa para la computadora de a bordo. Por ejemplo, ese es otro ejemplo. Esa es una computadora hecha con los diagramas de LibreCube.
Aquí están las tiendas, algunas de ellas, solo para que, por curiosidad, el CubeSat Shop, el Clyde Space o CubeSat Kit son tiendas, creo que todas acaban en .com, pero son tiendas que para que vean el precio, ¿no? Sobre todo cuando es interesante cuando dices, para saber el precio, contáctanos. Esas son las más caras. Bien. Esto lo pongo de ejemplo porque fue un satélite desarrollado por estudiantes de secundaria, no universitarios, de secundaria. En Israel participaron en un proyecto global que se llamaba QB50, que pretendía poner 50 satélites en órbita para medir algunas cosas sobre, en este caso, medía densidad de plasma en la termosfera, sí, termosfera. Otros medían actividad volcánica, etc. Al final lograron subir 40 CubeSats. ¿Okay? Uno de ellos, israelí, hecho por una por un colegio, por un instituto. Si aún así no se animan, este es un CubeSat hecho por una escuela primaria. ¿Okay? Voló. Fue lanzado desde la Estación Internacional en diciembre del 2015 y los niños realmente hicieron el CubeSat. ¿Okay? Fueron montando sus cosas. Este coste, como era un experimento así, fueron $75,000 y el lanzamiento gratuito. ¿Okay? Pero es que eso lo pagó la NASA, por eso es que era tan caro. Si uno desarrolla las cosas, como les digo, estamos hablando de una reducción de 10 veces en el precio. Pues de 1.200 a 80 euros, a 120 euros. ¿Cómo? La agencia europea tiene un plan que se llama Fly Your Satellite. Así como Fly Your Thesis, hay un Fly Your Satellite, que es una competición. Está abierta para universidades. Hay un curso también que se da con cierta periodicidad para profesores y los CubeSats, para que profesores de secundaria que puedan en práctica ver la construcción de un CubeSat o de un CanSat, que es otra versión más pequeñita, que se lanza solo a 1.000 kilómetros para probar comunicaciones, toma de datos, manipulación de datos, etc. ¿Okay? ¿Perdón? Como la NASA no hay un proyecto así, que se patrocine, que se pague, no. Todo se puede plantear, pero o sea, la cosa es que es factible que unos niños de 12 años, 11 años lo hagan. Bueno, y aquí también. Bueno, quiero decir, por capacidad de hacerlo, otra cosa, tener el dinero. Sí. Pero, sí, eso yo entiendo que es un problema porque lo he vivido al montar un CubeSat. Cuando uno iba hace 2 años al ministerio a pedir un programa de investigación de estos famosos para desarrollar un CubeSat, decían que no, porque eran juguetes. En el Horizon 2020 de esta oportunidad, hay 2 proyectos a nivel europeo que piden CubeSats. Entonces la cosa está cambiando. Es cierto que siguen siendo caros, pero se ha abaratado muchísimo el precio. También es cierto que sin volar un CubeSat se puede aprender muchísimo. Podemos fabricar ciertas cosas. Digamos, el sistema de comunicación, se puede comprar una tarjetita XBee que conecta la computadora con cualquier cosa. Y yo me recuerdo que la primera vez que se los puse a mis estudiantes en la universidad, les dije, bueno, hagan un proyecto, y mandaron el mensaje, porque era diciembre, Feliz Navidad. Cuando lo recibieron del otro lado, fue, a ver, es un mensaje que lo hubieras mandado por correo electrónico, por la Wi-Fi, y hubiera llegado antes, pero como lo hicieron ellos, compraron un pequeño receptor que cuesta 10 euros y transmisor, lo conectaron a 2 computadoras y se mandaron el mensaje. Feliz Navidad. Estaban pletóricos. Entonces, en esas pequeñas cosas también se aprende. Podemos aprender de órbitas, de sistemas de coordenadas, porque si no tenemos un CubeSat, pero podemos montar una antena, que eso sí, les garantizo que esa antena cuesta menos de 50 euros, se puede estudiar coordenadas, cómo ver algo que está ocurriendo en el cielo y trasladarlo a coordenadas locales. La forma de la Tierra, cómo afecta esa forma real de la Tierra a las atmósferas, a las órbitas de los satélites,
podemos trabajar con satélites. Este es el GPredict, el software este de predicción. El otro día me llama mi cuñado y me dice, oye, que estoy en el bar con un amigo que dice que esa es la estación internacional. Digo, ¿sigue ahí? Sí, pues no es. Es Venus, seguramente. Y le digo, métete a esta página web y busca las coordenadas o el siguiente paso y se lo demuestras a tu colega de bar. Cuando pase la estación internacional es algo muy, muy bonito. Dura unos 6 minutos en las mejores condiciones y se ve muy brillante. O sea, es un campo de fútbol el que va por ahí. ¿Okay? Entonces, refleja la luz del sol y se ve muy intenso, pero se mueve muy rápido. Entonces, con este GPredict, nosotros, los estudiantes, es un software gratuito que se puede instalar en cualquier PC, pueden predecir cuándo va a pasar la estación internacional por encima de ellos. Entonces, pueden salir en la noche, ver las mejores condiciones de observación y verla. No, a simple vista. O sea, es tan brillante que puede tener una magnitud aparente de -3. Sabemos que la magnitud es, entre más intensa es negativa, el Sol es menos, ya no recuerdo, -26 creo, o -12. Pues -3 es brillante, es como Venus de intensa. Sí. O sea, hay que estar atento, porque lo bueno es que como se mueve bien, sabemos que es esa. Y no se parece a un avión, ¿eh? No se puede confundir con un avión. Entonces, se ve pasar. Entonces, las predicciones nos dicen por dónde va a salir, por dónde se va a ocultar y dónde va a estar el máximo. Porque a veces puede pasar un poco bajo. Pero es otra cosa que podemos aprender con esto. Con esta cosita, este SDR permite... Esta es una imagen bajada con una de estas cosas y una antena fabricada por uno de mis estudiantes. Como les decía, es un audio. Este programa que convierte la imagen, el audio a imagen. Bueno, hay varios. Este se llama MX to Image. Y lo que hace es convertir esa señal analógica que mandan los satélites Meteosat, este es de la NOAA, convertirla en un mapa. Y aquí vemos, o sea, son una imagen real con colores ficticios. La imagen es en blanco y negro, pero le ponemos colores para ver. Por ejemplo, esta está, como les decía, ¿se está lloviendo en Inglaterra? La respuesta es seguro que sí. ¿Vale? Pero es una imagen real tomada con ese aparatito y una antena hecha con cobre y tubo de PVC. ¿Sí? Nada más. Bien, como conclusión, para dejar un tiempo de preguntas, parodiando un poco la frase de failure is not an option de Apolo 13, en los CubeSat, failure is an option. O sea, tenemos que ir con la mente de que el riesgo que asumimos al hacer un CubeSat es muy grande. Y cuando definimos los éxitos que ponemos es ponerlo en la órbita, bien, éxito. Que se encienda, más éxito todavía. Que funcione durante un día, vamos, ya celebramos. Que tome una imagen, perfecta. Que la imagen no se mueva, aún mejor. Que podamos hacer ciencia o detectar la cianobacteria, fabuloso. Pero tenemos que tener en mente que el CubeSat está hecho con riesgo. Es lo contrario de los satélites grandes, que hay que minimizar riesgo, no subas una computadora nueva que se va a estropear, ¿no? Aquí sube lo que sea, que algo sacaremos bueno de ello. El camino es parte de la diversión, les comentaba. Cualquier cosa que se pueda hacer para ver un subsistema, incluso si es un subsistema de colgar una cajita como esa del techo y poner una reaction wheel y controlarla desde la computadora, que es un proyecto muy sencillo, muy barato, es fantástico. Se puede explicar mucha física con ella, mucha tecnología. Y sobre todo, la motivación que tienen los estudiantes de aprender haciendo es mucho mejor que si se ponen a hablar de movimiento uniformemente circular o cualquiera de estas cosas. Ya no les digo el momento angular porque entonces ya, pero si les ponen una reaction wheel a moverse y el satélite gira al contrario, entienden el sistema de conservación de momentum perfectamente. Bien, pues muchas gracias y espero sus preguntas.